Johanny Mora, odontóloga y misionera costarricense. ¿Cómo están, Isabel? Muy bien, Jason. Es un gusto tenerla el día de hoy en este programa Exousia, en el cual buscamos conocer su testimonio, conocer un poco de quién es doña Isabel. Vamos a hablar un poco de la Casa Manuel, su experiencia en África y que nos cuente la mayor cantidad de anécdotas que pueda para poder seguir su ejemplo de ese cambio, esa decisión que usted tomó, dejando todo lo que dejó aquí en Costa Rica para ir a hacer lo que Dios le mandó. ¿Dónde nació usted aquí en el país? Bueno, yo nací en San José el 9 de septiembre de 1950, hace bastante ya. Mi papá era contador, mi mamá ama de casa. Sí. ¿Usted estudió odontología aquí en el país? Sí, estudié en el Colegio de la Inmaculada y estudié odontología en la Universidad de Costa Rica. Qué bueno. Sí. Y una cosa, ¿qué hacía usted aquí en el país durante ese transcurso desde que nace hasta que se va a África? Bueno, estudiar, ¿verdad? Era mi prioridad, estudiar y formarme. Y después, ya cuando me convertí en el 85, pues era prepararme para lo que Dios tenía para mí. ¿Cómo fue ese llamado para que usted fuese a África? ¿Por qué exactamente Guinea-Bissau? ¿Cómo fue? ¿Estando orando? ¿Dónde? Como te dije, me convertí en 1985 y de ahí el Señor comenzó a poner en mi corazón que yo tenía que salir a algún lugar, solo que yo todavía no sabía dónde. Y comencé a estudiar en un instituto bíblico que se llama Cristo al Mundo, que era un instituto de fe. Y creo que fue la mejor opción que Dios me dio, estudiar en un instituto de fe, porque yo en el futuro iba a necesitar realmente de fe. Y estando en Cristo al Mundo, un profeta de Estados Unidos habló unas palabras sobre una persona que estaba sentada en ese lugar, pero que pensaba que ya no podía salir a ningún lugar, que le era imposible. Y entonces él comenzó a hablar de todos mis pensamientos. Y dijo, por favor, póngase de pie esta persona. Entonces yo me levanté y me dio una palabra de Dios y me dijo, tú piensas que es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Yo te voy a llevar muy lejos, pero en este momento estás preparándote para eso. Y claro, yo recibí eso, me pegó así como unas ganas de una esperanza, digamos, se me formó, me nació. Y me esperé hasta el 90 que comencé ya a prepararme cada vez más. En enero del 90 salí para hacer el ENDO, que es un entrenamiento misionero en la selva. Antitos de eso ya, estando en el ENDO fue cuando atendí el parto de una misionera costarricense y le dije a mi jefe al día siguiente que si podía llevar el bebé a la clínica Carit, por lo menos para ver si había amarrado bien el cordón y todo. Me dijo que sí, que me fuera. Salimos para San José y ya la llevé a la clínica y estaba todo muy bien. Y de tarde me fui a la librería Lehman. Y cuando entré a la librería Lehman fue como si Dios me hubiera tomado. Yo no le puedo explicar, pero Dios estaba en mí y me comenzó a dirigir. Entonces me dice, Isabel, lléguese hacia aquel estante de libros que está ahí. Y yo lo vi el estante y me dice, observa, coge uno de esos libros. Yo me acerqué y comencé a ver y extendí la mano para coger uno y me dice, no, observa. Y en ese momento vi unos hombres que estaban sentados estaban trabajando la tierra. Y me interesó porque tenían muchos trapos encima, mucha cosa. Y lo cogí y no me dijo nada. Entonces lo abrí y decía, bienvenidos a Becadesh, precisamos de un médico. Y en eso seguí viendo y vi que se trataba de leprosos. Entonces yo le dije, Señor, me vas a mandar a trabajar con leprosos. Y me dice, no he terminado. Avanza, si es otro estante que está ahí,
y abre 3 libros diferentes. A mí me interesaron los libros de la Madre Teresa de Calcuta y de un misionero que se llama Antonio Carreto. Entonces yo abrí 2 de la Madre Teresa y los 2 que yo abrí hablaba sobre ir y predicar a los pobres de la tierra. El del misionero español también hablaba sobre ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. O sea, fue para mí tan interesante porque en medio de lo que yo estaba sintiendo con su presencia y saber que él me estaba llamando sobrenaturalmente a ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. Para mí fue impresionante. Yo estaba con mi hija estaba en el 2º piso. Cuando ella bajó, ella se me quedó viendo y me decía, mamá, ¿qué es lo que tenés en el rostro? Y yo le decía, es el Señor que está conmigo aquí. Y después, bueno, yo dejé esos libros y yo pagué, el único que pagué fue el libro de los leprosos, fue el único que compré y salí. Y el Señor comenzó a hablar a través de mi boca en lenguas. Y yo entendía lo que me decía, ¿quién irá a predicar a los pobres de la tierra? ¿Quién irá a mis pobres? ¿Quién los ayudará? Y para mí fue impresionante esto. Yo llegué, busqué mi carro que lo había dejado en el parqueo Rex, en aquel tiempo que existía, yo no sé ahora. Y tuve 15 minutos para llorar y llorar de lo que me había pasado, de la experiencia que acababa de tener. Bueno, ese fue mi llamado. En el 93 ya yo había salido de Guinea. Ya. Sí. Okay. O sea, bueno, ya el Señor ya me había llevado. Estuve en Brasil 2 años y 4 meses trabajando con leprosos, justamente. Fue una experiencia maravillosa. Después de ahí, la misión con la que yo estaba me mandó para Cabo Verde. Y después de Cabo Verde, que yo sabía que era un poco de tiempo, me mandó para Guinea-Bissau. Entonces yo en el 93 estaba en Guinea-Bissau, pero también estuve 4 meses en Guinea, pero tuve muchas malarias. Y ahí yo tuve una experiencia de muerte que me hizo volver después a Costa Rica. Entonces, eso es más o menos. Estuvo 1 año, de hecho, aquí en el Un país, año y medio. Tratando de recuperarse. Sí, ya recuperándome y el Señor me ordenó volver a las misiones. A pesar de que los médicos le sugirieron que mejor no regresara. El médico de Guinea me dijo, ¿sabes? Usted no puede volver, ha estado muy grave. Lo mejor que usted puede hacer es quedarse en su tierra, haga otra cosa, continúe trabajando en su tierra. Pero de ahí él me ordenó volver a través del ministerio de Benny Hinn, cuando él estaba orando, estaba cantando Aleluya en Oasis de Esperanza. Creo que fue en febrero del 90. Ese fue en el transcurso. 94. Eso fue en el transcurso que usted se estaba recuperando aquí. Sí. Conoció a Benny Hinn. Sí, no lo conocía. Bueno, yo no lo conocía. Él llegó a Oasis. Ajá. Y yo estaba ahí y el Señor comenzó a hablar conmigo cuando él cantaba Aleluya. Y a través del ejemplo de un misionero que se llama Bruce Olsen, que casi lo matan en la tribu de los motilones y todo, el Espíritu de Dios comenzó a preguntarme qué había pasado con él y yo a responderle. Y yo le decía, Señor, él casi lo matan. Y después me decía el Señor, bueno, él consiguió salir y curarse. Y después volvió. Y después los motilones se convirtieron a Cristo. Entonces yo sabía que Dios me estaba ordenando volver porque la experiencia que le había pasado a él era, no que a mí casi me flecharon como él, no, pero yo estaba en una experiencia de muerte, ¿verdad? Y él me hizo realmente pasar por esa experiencia de muerte, como él mismo me explicó a mí, para nacer a un nuevo ministerio. Y que era muy importante que yo pasara por ese canal de muerte. Porque yo tuve shock anafiláctico, fue terrible, pero Dios hizo un milagro conmigo. Sí, muy fuerte. Se cumple la ley de siempre hay que pasar por un desierto para poder ser gran producto. Sí, él tenía algo y simplemente era necesario para terminar con cosas que tal vez había en mi vida que no eran buenas para que estuvieran ahí. O sea, él me cambió, cambió mi vida completamente a través de esta experiencia de muerte. Sí. La gente piensa que los llamados es que llegue un papelito y que te diga tal cosa o en medio de una oración, pero a lo que usted me está diciendo es una experiencia
totalmente inolvidable, totalmente sobrenatural, ¿verdad? No es simplemente un segundo, sino un tiempo largo en el cual Dios le dirige a uno a un lugar que realmente queda sin duda alguna que es lo que Dios quiere. Sí, claro. Y todavía imagínate que, bueno, después de que yo salí del ENO, antes del ENO me dijo que preparara el pasaporte, entonces yo lo preparé y me metí al ENO. Eran 3 meses. Yo salí más o menos por ahí del 31 de marzo y el 7 de abril yo tenía que estar en Estados Unidos para una reunión que me habían convidado. Me convidaron estando en el ENO. Entonces yo dije, ay, gracias a Dios que preparé el pasaporte porque ahora tengo que ir ahí. Yo veía a Dios abriendo las puertas, ¿ves? Yo solo me dirigía por lo que se abría. Y ahí fue donde usted se dio cuenta que ese era lo que usted quería llamar. Sí, claro, yo tenía muchísimas cosas que arreglar. El domingo me quedé en la casa, no quise ir al culto, me quedé orando y Dios habló audiblemente conmigo ese día. Era la primera vez que yo oía la voz audible de Dios donde me dijo, así como mi hijo, y como yo di a mi hijo por un tiempo para que la obra fuera hecha, yo te pido tus hijos. Entonces yo sabía que yo tenía que dejar todo. Era eso y consultorio y todo. Y así fue como comencé las misiones. Ahora, cuando usted llegó a África, ¿qué se topa usted en África? Porque nosotros desde este lado del mundo, lo más que podemos ver es por medio de internet. Pero ¿qué es realmente lo que uno se topa en África? Bueno, sobre todo la realidad de Guinea-Bissau, que es un país súper pobre, es un país que tenía en ese momento 1.400.000 habitantes. Nacen cantidades y mueren cantidades. El promedio de vida es de 39 años. Así que puedes imaginar la cantidad de enfermedades que uno ve que no existen aquí. Bueno, yo como odontóloga veo cosas increíbles, ¿verdad? Veo inflamaciones terribles, tumores enormes, cosas que nunca va a haber. Después la matanza de los niños deficientes, los mongolitos, los microcefálicos, los que no tienen piernas, todo eso es muerto, metido en hormigueros o dejado en el mar. Bueno, hay cosas increíbles. El paludismo haciendo estrago, la fiebre tifoide también. Yo he pasado más de 30 malarias, 4 tifoides, o sea, de todo me ha pasado a mí. Pero es así, es un país así. Se muere la gente y no se sabe por qué, porque no existe ningún tipo de morgue, así, digamos que de análisis forense, no se sabe. Enterramos los muertos en nuestros patios. Hay 2 cementerios nada más pequeños y en uno los lobos y las hienas llegan a desenterrar los cadáveres. O sea, hay de todo. Cuénteme de los inicios de Casa Manuel, porque usted me hablaba detrás de cámaras que usted llegó a Guinea, pero no exactamente era para hacer todos estos centros educativos y de salud. Nosotros llegamos para predicar el Evangelio, pero Dios en un día en oración me habló así claramente que me iba a dar un niño desnutrido y que yo iba a saber quién era. Y cuando llegué al me mostraron una niña pequeñita que tenía 7 meses y no llegaba a 2 kilos, que es Mariama. Y yo la tomé para poderla recuperar. O sea, el ministerio Casa Manuel comenzó con esta niña, fue la primera. Pero yo no me imaginaba ni lo que pasaba con los huérfanos ni nada. Resulta que los huérfanos son dejados a veces en la familia, pero como esclavos, son esclavos. No tienen derecho a estudiar y tienen que hacer todos los trabajos de la familia. Pero yo no conocía nada. En el tiempo que yo estuve, primero, como yo me dediqué nada más a hacer curaciones y a hacer todo lo posible en odontología, porque no hay dentistas, ahora ya somos 10. Pero de esos 10 somos 4 formados nada más, en todo Guinea-Bissau. Todo el resto es hecho. Y cuéntame un poco, ¿qué es exactamente Casa Manuel? ¿De qué trata Casa Manuel? Bueno, Casa Manuel es como decir un pequeño ejemplo de la aplicación de políticas de infancia en un país que no tiene nada. Casa Manuel tiene recolección de basura, tiene de todo el sistema de electricidad que no tiene el país, tiene agua potable que no tiene el país. Tenemos la área de educación con una escuela y colegio y todo, desde la pre hasta 12ª.
o sea, hasta 6º año de colegio. Y tenemos un hospital y dos hogares de acogida, en los cuales ahora tenemos 137, pero eran 150. Ya han salido algunos que han crecido y otros han sido reintegrados a la familia. Casa Emanuel, y tenemos 4 congregaciones cristianas. En una isla, en Pesís, tenemos 2, de la etnia Manyaco. Y tenemos 2, una en Casa Emanuel dentro y otra en una aldea cerquita así de Casa Emanuel. Usted me contaba que Guinea es uno de los países que más cuesta reproducir el evangelio Sí, claro, es de la ventana 1040, de los países resistentes. Tiene más o menos unas 27 etnias diferentes, con sus lenguas y todo, y claro que son resistentes, son la mayoría musulmanes y animistas, con un poquitito de cristianos. Sí. Muchísimas gracias, doña Isabel, por estar con nosotros en Exousia. Es maravilloso poder conocer su historia y que todos los jóvenes puedan conocer sobre usted y todo lo que usted ha hecho para los diferentes países. En este programa que hemos hablado de la hermandad, de preocuparse por el necesitado, usted nos ha hecho ese gran ejemplo, no solamente mostrándose como hermano del costarricense, sino fue más allá de eso y fue a mostrarse como una hermana de los africanos. Muchísimas gracias, Isabel, por compartirnos y por estar aquí con nosotros. Un placer, que Dios te bendiga. Para dudas o comentarios puedes escribirnos a projectexousia@gmail.com. También puedes ingresar a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos. Además, recuerda visitarnos en Facebook como Face Exousia y en Twitter e Instagram como @projectexousia. Y recuerda, tú puedes ser parte del cambio.